Cuando nosotros escuchamos sobre ciertos personajes, cierta gente que son líderes, pensamos en gente que tiene ciertas habilidades, tienen cosas más mayor que la gente normal, poseen ciertos atributos, talentos y son fenómenos. Pero cuando se trata de Dios, la perspectiva son muy diferentes, porque Dios no mira las cualidades y las habilidades que ellos tienen. Dios usa a la persona que menos uno podría imaginarse de ser utilizado para el Señor. Piensen en eso. Dios puede usar quien sea para su gloria y honra. De varios personajes en la Biblia que fueron usados para Dios, para su gloria, quiero llamarle la atención de un personaje que se encuentra en el libro de Jueces, que se llama, todos lo conocen, Gedeón, y se encuentra en el capítulo 6 del libro de Jueces. Gedeón es un estudio de contraste. Por un lado es un hombre que dirigió un grupo de guerreros contra un ejército, y por otro lado era una persona que desafortunadamente estaba lleno de dudas, temor y preguntas. Un hombre que cuestionó el plan de Dios, pero hizo la voluntad de Dios. Gedeón fue llamado a ser juez durante una época intenso y con problemas en Israel. La nación estaba sufriendo bajo el dominio y la presión de los medianitas. Ellos estaban como su tierra fueron despojadas, sus casas, sus aldeas fueron destruidas, su vida en peligro, estaban sin defensas. Su condición se resume en el versículo 6 de la Biblia y dice que estaban empobrecidos. Esta palabra significa que estaban vacíos de recursos. En inglés usa la palabra al final de su cuerda. Un estado que no es capaz de hacer frente de su problema. Y el pueblo de Israel se sintió como una nación que estaba destruida y iban a ser terminados. En el verso 1 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Los entregó a las medianitas durante 7 años. Y el verso dice también, en el verso 7, cuando clamaron al Señor a causa de los Madián. No sabemos cuánto tiempo fue el clamor. Si fue por 7 años completos, fue por un poco tiempo, porque el problema espiritual de Israel para ellos fueron que descartaron a Dios. Y eso que muchos hacen hoy día. Miran los problemas que tienen en la vida, pero ¿dónde está Dios en su vida? Clamaron a Él, pero el problema fue que posiblemente no creyeron que Dios lo estaba escuchando. O no podía hacer nada para ayudarlo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Estamos orando, pidiendo y no vemos nada. Y preguntamos si hasta el mismo Dios nos está escuchando. Pero de verso 7 adelante, Dios le envía un profeta para recordarle la gracia del Señor en sus vidas, por llamarlo a su lugar de arrepentimiento. Si tú miras, hay como y hoy sucede también, la nueva generación que viene atrás se olvidan de Dios. En Jueces capítulo 2, verso 10, da la clave ahí, porque dice, esa generación no conocían a Dios, no sabía lo que Dios ha hecho por ellos. Ahí cuando está el problema. No solo Dios tiene un mensaje, pero tiene alguien para utilizar, para llevar ese mensaje. En el pasaje que tenemos ante nosotros en Jueces capítulo 6, conocemos cómo Dios escogió a alguien para salvar a Israel. Y nos encontramos con Gedeón, que significa el que corta. A pesar que Gedeón no parecía tener mucho que ofrece en el momento, pero fue llamado para ayudar al pueblo. Fue llamado para ser responsable de acabar con los enemigos del pueblo de Dios. Y vamos a tomar un tiempo para estudiar a este hombre por los próximos 2 o 3 semanas y mirar cómo Dios lo usó para libertarlo. Pero primero vamos a mirar las circunstancias de Gedeón. En el verso 11 adelante habla y nos explica, revela la condición de Israel. Fue un momento, un tiempo, una época de pobreza.
No tenía mucho durante esos días oscuros y de desesperados. Los versículos 4 y 6 a 6 nos aclaran la situación. Evidentemente Gedeón y su familia podía esconder una pequeña cantidad de trigo y estaba trillando detrás de una empresa de vino para escondérselo de los medianitas. Un poquito de información, pues proceso del trigo para aquellos que no son campesinos como yo. Pero el trigo generalmente se colocaba en un terreno especial preparado con el propósito de un suelo que sea duro y por general en una forma secular. Y entonces lo que hacían era lo ponían en un alto cerro también, donde había mucho viento y el grano se derramaba en el suelo y los bueyes arrastraban una piedra en una forma, en una rueda y lo pasaban por el grano. Si había bueyes, si no había bueyes, era la fuerza humana de empujar esa rueda. Después de este proceso que rompía la cáscara que duraba alrededor del grano, los hombres tomaban aventadores, arrojaban el grano en el aire y la cáscara más lija sería arrastrada por el viento, mientras que el grano más pequeño volvía a la tierra. Con eso nos da la imagen y miramos aquí. Con esto, después el ángel del Señor, mientras que este hombre está haciendo esto, el ángel del Señor vino, se sentó debajo de un gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los medianitas. Vemos dos cosas aquí. Vemos que el ángel del Señor, cuando nosotros sabemos que fue el Cristo encarnado, vino y se sentó. Eso tiene que ser algo espectacular de mirar el ángel del Señor. Dios mismo sentado bajo un árbol. No sé qué estaba haciendo. Es como cuando Moisés y Elías se presentó a Cristo en el monte de transfiguración. Ellos hablaron. ¿De qué? Me gustaría hacer una mosquita encima de la pared en ese momento para ver lo que estaban diciendo. Uno se puede tratar de imaginar cómo está, todo va bien, what's up. Ya, imagínate a Cristo hablando así, what's up, ok. Y también vemos la introducción de un hombre de Gedeón. Y noten el hecho que Gedeón está trillando el grano de mano indica que tenía poco grano para trabajar. Como dije, era un tiempo de pobreza. Era un tiempo de persecución. Gedeón se escondió mientras trillaba porque sabía que los medianitas iban a venir y llevarse lo poquito que tenía. Entonces Gedeón y su pueblo sufrían bajo el latigio de una intensa persecución por 7 años. Si sigue la Biblia, dice que se escondieron en los montes. Cuando llegaba el momento de cosecha, tenía que esconderse, llevar todo lo que tenía y esconderse en los montes, en las cuevas. Fue un tiempo de impotencia. Esto se ve en el hecho que Gedeón, a estar escondiéndose del enemigo, están derrotados, aterrorizados como el resto de la nación. Fue un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Pero permítame traerle aliento hoy día. Al igual que Israel también estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo días de incertidumbre económica y política. Cuando muchos tenemos temor de ser forzados a la pobreza. Vivimos en días en que el gobierno y la sociedad en general están violando cada vez y son más hostiles a las cosas del Señor. Dice en una estadística que esta nación en el año 70 por ahí, casi 80% se consideraba cristiano. No hace mucho, en el año 2015 por ahí o algo así, esa estadística bajó a 40%. Quiere decir que la gente se olvidaron de Dios, de quién es Dios. Estamos viviendo en días que lo que parece que hay poco poder espiritual entre el pueblo de Dios. De alguna manera estamos viviendo en tiempos que parece mucho lo que Gedeón Israel enfrentó cuando lleva a la comisión de Gedeón.
Mientras Gedeón se escondía del enemigo, el Señor estaba exactamente donde estaba Gedeón. Este versículo dice, se le apareció al ángel del Señor. Esto no era ningún ángel ordinario, sabemos de eso. El versículo 13 dice que fue el ángel llamado Señor, significa Adonai, Dios, Yahvé. Si ustedes se fían que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, porque pónganse a pensar, hay muchos dioses. Hoy día hay muchos dioses. Ustedes dicen, bueno, yo le sirvo al Dios verdadero. Los musulmanes dicen lo mismo. Ellos dicen que ellos sirven el mismo Dios verdadero. Tú hablas con la gente de Buda, que hay 258 diferentes dioses que ellos sirven. Antes que Mohammed fue el gran Mohammed, esta gente vivía en el desierto, iban a Meca una vez al año, donde había más de 350 y pico de dioses para ellos servir. Por eso existe en la Biblia que cada vez que Dios hace algo, dice el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Jacob, Isaac, Jacob. Póngase a pensar. Dale cabeza a esto, damas y caballeros, y nuestros oyentes en internet, que nosotros por Jesucristo tenemos el derecho de venir y servirle al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, el Dios de Israel. Por eso cuando Dios trajo las plagas a Egipto, las 10 plagas fue contra los 10 dioses de Egipto, para dejarles saber que ese Dios de Israel, que ese Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra, no ellos. Entonces, regresando al verso 12, entonces el ángel del Señor se le apareció y dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Cuando el Señor le habla a Gedeón, vino con palabras de esperanzas y de seguridad. La promesa del ángel del Señor le apareció. Esta es una de las muchas ocasiones en que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús se le aparece a las personas antes de nacer en Belén. Mira, cuando se apareció a Adán en Edén, Abraham a la puerta de su tienda, Agar en el desierto, se le apareció a Jacobo en el río Jaboc, Moisés en la zarza ardiente, Balaam, José en Jericó y los padres de Sansón. Cristo estaba bien ocupado. He was busy. Entonces se le apareció. Los medianitas no sabían de dónde se estaba escondiendo Gedeón, pero el Señor lo sabía. El Señor tiene el ojo sobre Gedeón todo el tiempo. Dios estaba con él, observándolo y planificando su futuro. Quiero que sepa que esta es verdad, también debería consolar todos nuestros corazones. Tenemos la misma promesa en Hebreos 13 y Mateo 28. Tenemos una promesa aún mejor. Mira lo que dice en Juan 14, versos 17, 18. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No lo abandonará como huérfanos, vendrá a ustedes. Esto para darnos consuelo. No hace mucho estoy hablando con alguien, le estoy diciendo que es fácil que nos enfocamos en lo negativo. Pero póngase a escribir todas las bendiciones que ustedes han recibido. Que va a ver que las bendiciones son más grandes que lo negativo. Tiene casa. Ok, no vive en Windermere o Dr. Phillips, so what? Vive en Poinciana. ¿Qué te puedo decir? Ok. Pero tiene casa. Tiene carro. Tiene un poquito de gasolina. Ok. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que otros no tienen. Salud, oh my God. Ahí se cubre, ahí está la victoria. Porque no hay algo peor de tener un hijo o una amada esposa o marido sufriendo de una enfermedad. Y ustedes que todos son madres saben lo mismo que voy a decir. Mejor que me caiga a mí que a mis hijos. De tanto que queremos nuestros hijos. Pero la salud es muy, muy importante. Y cuando nosotros pasamos por esto, por eso
Damas y caballeros, por eso tenemos que continuamente leer este libro, leerlo, meditarlo, observarlo. Que te acuestas pensando en la Biblia, te levantas pensando en la Biblia. Que la gente te mira y dice, oye, este está medio fanático. No, no fanático, porque el Espíritu de Dios vive en mí. Y no hay nada más grande que en estos momentos de tener paz. Todavía estamos orando por la hermana, que oramos por la semana pasada, que su hijito, 4 años, con otra familia, todavía no se saben si cruzaron la frontera o no. Imagínense la ansiedad que esa pobre mujer está pasando ahora mismo. No hay forma de darle consuelo. Pero sí le digo que el Señor está contigo, estamos orando y tenemos que hacer algo que no nos gusta. Es esperar. Ahí donde está la cosa. Escuchen esto. Cuando el Señor dice, el Señor está contigo, literalmente significa su poder está sobre ti. Gedeón no podía verlo, no podía sentirlo. Y de seguro no lo parecía, pero estaba al punto de ser usado por el Señor de una manera poderosa. Lo mismo es cierto en nuestra vida. Si alguien captamos la verdad del Espíritu de Dios que mora en nosotros y su poder ilimitado está disponible para usarnos, cambiar nuestro caminar, cambiar nuestras vidas. Muchos de ustedes conocen gente que Dios ha cambiado, transformado, que debe ser nuestras metas para nosotros. Si miramos aquí, entonces el Señor le dice que es verdaderamente asombroso. Mira a Gedeón y lo llamó un hombre de gran valor. Aquí hay un hombre que tiene tanto temor, sino miedo del enemigo, que se está escondiendo atrás de una empresa de vino para trillar su trigo. Está lleno de temor, pero el Señor lo vio que podía hacer con él cuando se llega a involucrar en el Señor. Posiblemente nosotros decimos, yo no soy nada, yo no puedo alcanzar lo que Dios quiere. Mentira del diablo. Tú puedes alcanzar cosas que tú no te puedes ni imaginar. Ahora mismo tengo familia aquí, del lado de mi esposa, mi hija, que te puede decir que conoce mi vida muy bien y sabe de lo que Dios ha hecho en mi vida, para la gloria para Él. Porque yo no hice nada. Ni el aire que yo respiro es por mi propia fuerza, pero por su voluntad. Posiblemente tú dices, bueno, yo no canto. Está bien, yo no canto tan bien. Hasta me echaron un día del púlpito, pues yo traté de cantar. ¿Okay? Y hay testigos de eso. ¿Okay? Pero posiblemente tú no eres un teólogo. Posiblemente tú no eres algo de maestro. Pero tú no sabes cómo Dios te puede usar. Cómo Dios puede usar tus palabras para traer consuelo, a traer aliento, para fortalecer una alma que necesita. Tú puedes ser, mira, tú sabes qué tipo de guerrero es más importante de todo. De teólogo, de profeta, de maestro, de cantante, guerrero de oración. Ahí sí. Si tú vives de rodillas, vamos a ver los cielos y la tierra. Eso sí que es poderoso. Guerrero de oración. Si miramos aquí, la frase que usa Señor literalmente se refiere a un hombre que enfrentará el enemigo cara a cara. No tiene sentido, pero eso es lo que vio el Señor cuando miró a Gedeón. Tú vas contra el enemigo, tú le vas a acabar con ellos, tú vas de frente y este hombre está escondiéndose. Porque Dios no va con la lógica. Mira esto, cuando Jesús entró, cuando Samuel fue a la casa de Jesse miró a David, no lo vio como un hijo menor. Vio simplemente un muchacho que no era digno de ser llamado a la reunión de la familia cuando estaba Samuel. Esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 16. ¿Y qué pasa aquí? Y Samuel vio todos los hermanos, los hijos de Jesse. Oh, este tiene que ser el próximo rey. Mira qué hombre, grande, guapo, hermoso. ¿Ok? Y Dios dijo, no. ¿Y qué hace Dios? Cuando al fin encuentra a ese jovencito, flaquito, viene ahí, no tiene nada para impresionar, ni músculo, y se para ahí de frente
niño de 17 años, por ahí más o menos. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Este va a ser rey de Israel. Yo miro el corazón. Yo no miro la apariencia. Ustedes miran la apariencia, yo no. Yo miro el corazón. Cuando la familia de Gedeón lo miró, vieron a una persona débil. Cuando el Señor lo miró, vio un guerrero. Fíjense, el Señor mira el corazón, como dije en 1 Samuel 16:7. Él sabe lo que seremos cuando Él termina con nosotros. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es entregarnos a Él. No importa, listen, no importa la derrota, los defectos, los problemas. Pónselo en la mano del Señor. That's it. Él puede tomarnos y como somos, puede transformarnos en una forma maravillosa. Lo hizo con Saulo, Pablo, Simón, Pedro, tú y yo. Pero con todo esto había confusión. Cuando Gedeón oyó las palabras del Señor, se asombró de lo que oyó. Que no, si alguien llega a decirme a mí 20 años atrás, Señor te va a usar predicando, yo me le río en la cara. ¿Ok? Y si podía encontrar a esa persona, escribo lo que me puso y coge el papelito y me lo empiezo a comer. Como dice el americano, eating my words. Cuando tú te pones en las manos del Señor, no puede ver cómo es posible que el Señor está hablando. Entonces, la reacción, mira el verso 13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos abandona y nos entregó a las manos de los medianitas? Bueno, se puso a cuestionar el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso a veces? Tenemos ciertas pruebas, ciertas cargas. Gedeón quería saber dónde se puede encontrar la prueba de la presencia de Dios. ¿Cómo yo puedo probar que tú estás conmigo? Si Dios realmente está con su pueblo, no debería estar pasando este problema. Al contrario, debía tener victoria. No había derrota. Gedeón quería saber a dónde se han ido todos los milagros. Había pasado 250 años de que Dios libertó a Israel de Egipto. Había 200 años desde que el río de Jordán se separó e Israel cruzó en seco. ¿Se acuerda que hablamos de eso? En el tiempo de la lluvia, el río de Jordán puede crecer al punto de tan ancho que puede tomarse 1 milla de ancho para cruzar. 1 milla. Gedeón quería saber a dónde se ha ido el Dios que realizó todos estos milagros. Yo creo que muchos de nosotros podemos tener empatía sobre esta pregunta. ¿Dónde está el Dios que hizo los cielos y la tierra? Esa es mi oración, Señor. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Tus hijos van a pagar con lo que está haciendo lo mundano. Tú vas a dejar a tus hijos sufrir por las decisiones de esta gente, Señor. Cuando el Señor escucha la pregunta de Gedeón, responde diciéndole que ciertamente salvará a Israel y tendrá éxito. Pero el Señor respondió, Gedeón, ¿cómo podía rescatar a Israel? Mi clan es la más débil. De toda la tribu de Manasés, yo soy en menor importancia en mi familia. ¿Qué cosa? Siempre tenemos excusas. La respuesta de Gedeón es cuestionar la omnisciencia del Señor. Le dice al Señor que no tiene razón, no puede ver. ¿Cómo yo puedo libertar a esa gente? El clan mío es la más débil del Manasés. Yo soy de menor importancia. Nadie en la casa de su padre lo respeta. Porque vamos a aprender un poquito más en el futuro, en el verso 25, que papá era un idólatra. Puede ser que Gedeón fue una parrilla desechado dentro de su propia familia porque no le servía a los dioses de ellos. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a Cristo, que nuestra familia nos ha dado la espalda porque dice, te volviste loco, porque tú quieres servirle a Dios? Pero Dios es lo mejor que hay.
muchos de nosotros somos como Gedeón. Sabemos que el Señor quiere que le servimos, incluso podríamos entender que Él quiere usarnos para su gloria. Pero estamos tan llenos de miedo y un sentido de un propio incapacidad que nos negamos a confiar en Él. Gedeón hizo lo mismo que hizo Moisés. Cuando el Señor lo llamó de la zarza ardiente, ambos hombres inventaron excusas por no rendirse y confiar en el Señor. Ambos hombres sintieron el trabajo estaba sobre sus cabezas. Ambos sintieron que eran inadecuados para la tarea que tienen delante. Nosotros a veces hacemos las mismas cosas. El problema real, tanto con Gedeón como Moisés, y también con nosotros, es que tendemos que enfocarnos en quién somos, no en quién es Él. Ese es el problema. ¿Qué yo voy a hacer? Olvídate lo que tú vas a hacer. Lo que Dios puede hacer. Sin el Señor somos fracasos, débiles, frágiles. Con Él somos poderosos en Dios. Y nos da la fortaleza. Y lo dice Salmo 127, Juan 15, Filipenses 4. Y la lista sigue. Necesitamos aprender a ser conscientes de Dios continuamente. Yo sé que no puedo hacer nada por mí mismo. Debo de creer que Él puede usarme. Si puede llegar al lugar donde puede uno entender que eres capaz de hacer lo que puede hacer, no importa lo que tú pienses de uno mismo. Eso es lo importante si nos rendimos. ¿Quieres éxito en tu vida, en tu trabajo, tu matrimonio, con tus hijos? Vamos a rendirnos a Dios. Poner a Dios adelante. La Biblia está llena de aquellos que jamás nosotros podemos pensar que Dios lo podía usar para su gloria. Terminamos con esto. Solo mirando de afuera, no parece que Gedeón será de gran ayuda en la obra del Señor. Él tiene miedo, eres tímido, está lleno de dudas sobre sí mismo. Tiene más preguntas que respuestas. Sin embargo, Gedeón está siendo llevado a un lugar de servicio. El Señor está dispuesto a tomar a Gedeón tal como es, y ahí está la clave: moderarlo, cambiarlo, transformarlo a lo que Él quiere que sea. Como veremos en las próximas semanas, exactamente lo que Dios hizo con él, lo transformó. Cuando da a nosotros palabra de consuelo que nos puede transformar también. No mira atrás, mira adelante. No mira a la izquierda, a la derecha, mira adelante. Vamos a estar de pies.